¿Cómo está, viceministro Antonio Rubén? Le saludamos, bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, un gusto poder compartir con ustedes y por su intermedio a toda nuestra ciudadanía boliviana que escucha con mucho interés este programa. Agradecer por el espacio y el tiempo, estamos a su servicio. Viceministro, como Antonio ya lo planteaba, ¿cuál es el mecanismo legal e institucional para validar la legalidad y legitimidad de las organizaciones sociales agrupadas en confederaciones en el país? Muchas gracias. Yo creo que vivimos en un estado donde la normativa rige, ¿no? Entonces, todo ciudadano sabe que vivimos en un estado de derecho. Y la norma mayor es nuestra constitución política del Estado, y de ahí emergen las normas que reglamentan los mandatos de la constitución política del Estado. Y todo ciudadano, sea que viva en la ciudad, en Santa Cruz, en Oruro, en Pando, en las provincias, en las comunidades, todos estamos inmersos a esa normativa que rige, ¿no? Y en ese marco, toda organización social, agrupación, sea originaria, sindical, cooperativa, vecinal, cívica, hay muchas formas de agruparse, de agremiarse, ¿no? Y tenemos claridad de eso para todo dirigente. Si no tienes tu certificado de nacimiento, decimos, o tu carnet de identidad, no existes, pues, es así simple, ¿no? Entonces, para que una organización exista, si es una organización comunal, municipal, provincial o departamental, hace su trámite de su personería jurídica en una instancia departamental. En este caso está conforme a la norma, la única que autoriza y acredita la gobernación, ¿no? Antes prefecturas. Hoy la gobernación tiene sus dependencias que hacen todo ese procedimiento de verificar, revisar y extender la resolución administrativa con su personería jurídica, que hoy en día es obligatorio, debe estar acompañado de su estatuto orgánico y su reglamento interno, ¿no? Claro. Cuando son entidades nacionales, organizaciones nacionales, asociaciones nacionales, tenemos el Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de Presidencia, quien evalúa de lo que procede diferentes, ¿no? Hay asociaciones, entes sindicales, originarios, entonces llega del Ministerio de Trabajo, de otras entidades, y son la entidad máxima, el Viceministerio de Autonomías, para extender la resolución administrativa con su personería jurídica, ¿no? Acompañada de su estatuto y su reglamento también. Entonces, son las instancias que están ya hoy establecidas y son las únicas que extienden estos documentos. Primer elemento. Segundo elemento, tiene que haber los asociados, los afiliados, los que componen cualquier organización, sea privada, un equipo de fútbol, un conjunto musical, una organización sindical, una organización originaria, una cooperativa, todos se reúnen y dicen, nosotros vamos a hacer esta organización. Y eso se llama, en términos sindicales orgánicos, la estructura orgánica, quienes componen esta organización, ¿no? ¿Quiénes son esos afiliados? Es importante mencionar que en ese estatuto dice, en todo estatuto, perdón, se menciona y es obligatorio poner el domicilio, dónde va a funcionar esa organización, cómo va a funcionar, cómo se elige esa organización, su directorio, cuánto tiempo es su periodo, todo eso está establecido en ese estatuto y eso es lo que se aprueba. Ahora vamos a nuestro escenario, el caso de el instrumento político MAS y PCP. El instrumento político MAS y PCP tiene sus orígenes muchas décadas atrás. Podemos remontarnos a la memoria inmediata, que es fines del 70, principios del 80, cuando el movimiento indígena originario campesino tenía líderes que estaban en alianza con el pacto militar, Sí. ¿no? En pacto militar, con toda esa
ese periodo dictatorial que se ha llamado ese periodo militar, desde Barrientos, que hace el golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro, hasta ya el retorno a la democracia, ¿no? Es importante en ese periodo, pero en ese periodo justamente los campesinos deciden romper ese pacto militar, un ala importante, y dicen vamos a crear una sola confederación, porque en la época del 70 teníamos varias confederaciones, confederación de los militares, confederación del Estado, la confederación campesina, cooperativizada, la confederación de Genaro Flores Santos, sí, que era la que estaba más cercana a la Central Obrera Boliviana, y la COP decide convocar a un Congreso de Unidad para la CSUT-CB. En ese entonces solo se llamaba Confederación Sindical de Campesinos, pero en este Congreso de 1979 se dice vamos a hacer una sola confederación, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y desaparecen todas las confederaciones, se anula todo y se tiene una sola confederación. A la cabeza de Genaro Flores Santos, 1979, aún vivíamos en un periodo inestable en Bolivia, había por montones los golpes de Estado en esa época a cargo de los militares. Entonces, retornando a la democracia con Hernán Siles Suazo, ya la CSUT-CB empieza a estabilizarse y tramita su primera personería jurídica, que tienen hasta el día de hoy en nuestros antecedentes, en los archivos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de, hoy Viceministerio de Autonomías, antes teníamos como Ministerio de Autonomías, la primera personería y su estatuto y su reglamento de 1986. Ese estatuto de 1986 ha regido a todos los líderes de la CSUT-CB y ha guiado a la estructura orgánica de toda la CSUT-CB. Genaro Flores Santos, Juan de la Cruz Vilca, Mario Flores, Felipe Quispelmalcu, Félix Santos, Román Loaiza, todos los ejecutivos se han regido con ese estatuto. Esa línea, ¿no? Esa estructura, que es la CSUT-CB, ha sido heredada en Congreso, ¿no? A Lucio Quispe, ¿no? Él es portador de ese estatuto, de ese reglamento, actualizado ya con toda la normativa, porque hay una norma que se ha sacado 2014, me parece, no me acuerdo la ley, que dice todos en Bolivia tienen que actualizar su normativa, adecuarse a la nueva constitución política del Estado del 2009, y les han dado un periodo que ha fenecido el 2022, si no me equivoco, o el 2023, pero ya a partir de ahí ya los que no hayan actualizado pierden el rango de sus personerías, ¿no? En este caso sí han actualizado y tienen toda la normativa vigente legal. ¿Quién es la organización legítima? El que custodia la titularía conforme a un Congreso ordinario que ha designado quién es su ejecutivo en este caso. ¿Quién tiene el domicilio legal? Esta oficina que se tiene aquí del estadio en La Saavedra está custodiada, estaba a nombre de Lucio Quispe, que el estatuto, el reglamento, la personería lo tienen ellos. Y lo más importante, la estructura. La confederación está sostenida por 9 federaciones departamentales, 9 federaciones departamentales. De los 9 ejecutivos, 8 ejecutivos han dicho, reconocemos y respaldamos a Lucio Quispe. Y había un ejecutivo que decía, yo no sé qué hacer, parece que voy a respaldar a Ponciano, pero en los meses que han transcurrido, he dicho, no, yo ya no apoyo a nadie, ¿no? Y Santa Cruz, que es el único departamento que estaba en duda, decide aislarse, dice, no, estas peleas me van a generar conflicto, ni a Ponciano, ni a Lucio Quispe. Están las 9 estructuras departamentales ahí, reconocidas orgánicamente. Tenemos Santa Cruz en 2 semanas, en sí es una semana ya, el 18 de abril, su congreso departamental. Va a ingresar nuevo comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo va a decir, nosotros vamos a trabajar con tal ejecutivo. Listo. Y ahí se estaría cerrando la estructura orgánica.
Después de los departamentales se tiene estructuras provinciales, estructuras regionales, municipales y llegar hasta la comunidad. Todas esas estructuras están con el señor Lucio Quispe. Entonces, cuando mencionamos, podemos revisar las otras dos confederaciones, la Confederación de Interculturales. Esta confederación, en la época del 70, nace como Confederación de Colonizadores, Sí. como parte de un programa que tenía que ver con migrar compañeros bolivianos del área del altiplano hacia lugares, tierras fiscales para hacer producción. En ese campo, norte de La Paz, norte de Santa Cruz, parte de Beni, parte del trópico de Cochabamba, Tarija, han sido los que han acogido a todas estas migraciones. Estos colonizadores, después de la Asamblea Constituyente y la nueva aprobación de Constitución, deciden cambiar de colonizadores a interculturales. Entonces, ellos tienen su estatuto, su personería y su actualización y modificación. Hoy, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, la CICIO, a la cabeza de Esteban Alavi. Ellos tienen afiliados más de 70 federaciones regionales, tienen otra forma de organizarse ellos, ¿no? Luego viene nuestra Confederación de Mujeres, Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originaria Bartolina Sisa, a la cabeza de la hermana Guillermina. Ellas nacen a la vida en 1980 como Federación Nacional, ¿no? Con una agenda de mujer del campo, mujer del agro, para buscar su propia agenda para luchar por las mujeres. Y esta confederación se ha ido consolidando, fortaleciendo a lo largo de todo el territorio boliviano. Y es muy claro aclarar entre la Confederación de Bartolinas, Mujeres Bartolinas, y la Confederación de Mujeres Interculturales. La Confederación de Mujeres Bartolinas existe solo donde hay un sindicato, una comunidad, una subcentral, una central, una regional, una federación, una confederación, donde está la base de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Y la Confederación de Mujeres Interculturales solo donde está la Confederación territorialmente establecida de Interculturales. Eso para que todos tengamos claridad dónde funciona, cómo ejerce su poder territorial. Entonces, estas tres confederaciones que han sido las principales fundadoras del instrumento político, no están divididas, existen, está su estructura, todo eso. Ha habido los congresos, el señor Evo Morales ha participado de esos congresos con su gente, con sus candidatos, y en congreso han perdido. No ha logrado ganar en ningún congreso, ni en Bartolina, ni en Interculturales, ni en la CESUD-CB. En la CESUD-CB todo el mundo ha visto todo lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Un grupo de personas se ha autoproclamado, somos CESUD-CB. Y yo siempre le invito a la prensa y dígale, ¿y por qué no le preguntan o no le invitan a Ponciano? Presénteme su credencial de su ente matriz al cual está afiliado. Nosotros, la CESUD-CB, CESIO, Bartolinas y otras organizaciones, todos tenemos conocimiento, están afiliados a la Central Obrera Boliviana. Primera parte orgánica sindical. Segundo, presente sus documentos legales, como toda institución, asociación existente aquí en este Estado de Derecho que es Bolivia, su personería, su estatuto, su reglamento. Y algo más importante, los libros, ¿no? Acta de elección, acta de posesión, ¿no? Donde uno evidencia el respaldo de las estructuras. Invite al señor Ponciano, dígale, usted convoque a los 9 ejecutivos departamentales que hacen la razón de existencia de la Confederación Nacional. Si no tiene estructuras, no es nada, no existe. Vámonos a los interculturales. El señor Evo Morales se ha inventado un Congreso Nacional de Interculturales con sus 4 federaciones del trópico. El trópico tiene 6 federaciones, bueno, coordinadora de las 6 federaciones del trópico. De las 6, 4 son interculturales, 2 son afiliadas a la CESUD-CB. Entonces hace un congreso con estos 4
de las más de 70 federaciones, y dice, ya tengo mi confederación, un tal Juan Choque creo que es, ¿no? Lo mismo, la misma situación, ¿no? Entonces, intenta inventarse una organización ahí para él. Vámonos a la Confederación de Mujeres Interculturales Bartolina Sisa. No ha logrado dividir, las mujeres están más cohesionadas, más firmes, pero dentro del directorio de la señora Guillermina hay una compañera, mujer, que es la tercera, la secretaria de Relaciones, y la delegada de la Federación del Trópico a la Confederación de Bartolinas. Las dos van y dicen, nos hemos salido y vamos a organizar otra confederación, o sea, dos personas, ¿no? Sin nada, sin nadie. Entonces, es lo que está ocurriendo. El señor Evo Morales, en su locura orgánica, porque no ha podido avanzar en ningún sector, ni en cooperativas, ni en fabriles, ni en constructores, ni en asalariados, ni en los mineros, ni en el Pacto de Unidad, que es estas tres, más la CIDOP, el CONAMAC. Definitivamente él ha quedado acéfalo. Yo por eso, antes de su acto del sábado 30 de marzo en Yapacaní, yo le dije, veamos a toda la prensa, vean la tarima, si va a haber un dirigente que acompaña al señor Evo Morales, vean la tarima. He dado 2, 3, 4 entrevistas, a tal extremo que el acto no ha tenido tarima, porque no tenía nadie que lo acompañe a Evo Morales. Yo lo dije claramente. ¿Quién van a estar sentados a su izquierda, derecha? Sus amigos evistas, diputados, senadores. Van a estar sentados sus dirigentes del Trópico y los que le acompañan en su directorio. De las 14 personas que son miembros del Directorio Nacional del MAS, que ingresó en Congreso el 2016, ¿no? Diciembre del 2016, terminó su mandato en diciembre del 2018 y se ha autoprorrogado 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Esos prorrogados son los únicos que van a acompañarle y va a llenar el estadio con gente del Trópico que está a unos minutos de Yapacaní, del Trópico de Cochabamba. Entonces ahí creo que ha quedado bien claro la capacidad y el poder de convocatoria de lo que son las organizaciones sociales. Sin embargo, eso molesta. Adelante. Sin embargo, hay que comentar con el viceministro, sí, en el acto de Yapacaní hubo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la secretaria ejecutiva de la Confederación Bartolina Sisa y el secretario ejecutivo de los interculturales. Hablaron en el acto a nombre de estas tres organizaciones. El mismo Evo Morales, al saludar a la audiencia, decía, gracias a la convocatoria y el compromiso del Pacto de Unidad, decía. Entonces, aquí las cosas están claras, como nos explica el viceministro. Quien se puede atribuir la representación de una organización tiene que tener la sede sindical, lo que comentábamos ayer anteayer. Los documentos. El sello de, claro, de la organización, los libros de actas y, lo más importante, dice la estructura de organizacional de esa confederación. Sí, quiero entender, Rubén, y gracias al viceministro, es una explicación técnica, didáctica, técnica, digamos, más allá de los discursos y todo, es una explicación técnica de cómo están conformadas las organizaciones sociales. Ahora, viceministro, ¿cómo se presenta esto ante el Tribunal Supremo Electoral? Eso. Que es finalmente el que tiene que decidir, bueno, sí, este tiene la legalidad o estos son truchos, en fin. ¿Cómo se presenta esto ante el Tribunal Supremo Electoral que ha convocado? Ayer ha observado la Secretaría de Cámara, viceministro, la convocatoria al Congreso del MAS evista precisamente por la ausencia de firmas de estas tres organizaciones. Al final, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que sopesar cuál de estas confederaciones, la de Evo Morales o la que apoya al Pacto de Unidad, son las legítimas y legales. Muchas gracias. Bueno, entramos a una segunda etapa, ¿no? En la primera etapa hemos intentado explicar tal como está en la realidad, tal como es y tal como se presentan los papeles en mesa. Usted me pregunta, ¿usted es Juan Vilca? Yo le digo, sí, soy Juan Vilca y aquí está mi carnet, mi certificado de nacimiento, ¿no? Yo demuestro quién soy y demuestro mi existencia jurídica en este Estado de Derecho. Yo puedo decir, soy Luis Arce, pero yo tengo que demostrar lo que yo digo.
No es nomás salir, subirse a una testera, decir, él es Jesús Cebé, él es Bartolino, no. Vivimos en un Estado de Derecho. Y no solamente ante el órgano electoral, las organizaciones, todo ciudadano jurídico en Bolivia tiene que presentar sus documentos y sus papeles ante el órgano judicial, ante el órgano electoral, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo. En Bolivia todo es en base a esa documentación legal. Si no tienes esos documentos, eres, como decimos muy bolivianamente, un chuto, un ilegítimo, un ilegal, alguien que no existe, ¿no? Debo yo aquí mencionar dos elementos. El primer elemento, para cerrar tal vez la primera parte de la pregunta, las organizaciones sociales que están siendo usurpadas, hemos recibido informe nosotros, que ya han iniciado los debidos procesos, ¿no? Por usurpación de funciones, usurpación por usar el nombre de las organizaciones, usar membretes de las organizaciones sin ninguna legitimidad. O sea, no puede haber aquí alguien que se haga pasar, se saque su carnet de otra persona y camine a nombre de... No puede existir eso. Para eso existe la normativa y esos procesos tendrán su debida conclusión y serán pues citados estos señores que ahora están caminando en un libre arbitrio, ¿no? Entonces un poco para cerrar la primera parte. Ahora, viene esta segunda parte. Sale convocatoria a Congreso del MAS. Y las organizaciones dicen, señor Evo Morales, me parece bien hacer Congreso porque ya te has prorrogado mucho tiempo, pero hay una cosita. El estatuto que usted mismo ha aprobado, el 2022, dice en su artículo 13, para sacar la convocatoria del MAS, tiene que estar en consenso y coordinación con las 3 organizaciones fundadoras, CESUD-CB, CESIO y Bartolinas. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esto y hemos notificado al órgano electoral. Señores del órgano electoral, ustedes que son la máxima autoridad, hagan cumplir. Ahora, para hacer notificar eso, lo primero que se hace ante el órgano electoral o a cualquier instancia es presentarse, pues mi nombre es tanto, soy ejecutivo de tal organización, aquí están mis papeles, mis documentos, revíselos usted y después me dirá si son legalmente establecidos o reconocidos. Toda institución verifica si ese carnet, ese certificado de nacimiento, esa personería jurídica, esa resolución tienen vigencia y legalidad, si son emitidos correctamente por la instancia pertinente. Y una vez que verifican, identifican, dicen, tiene razón, señor Lucio Quispe, usted está en calidad de ejecutivo, le respondemos, este es un problema que no nos corresponde, vaya a arreglar su problema, o va a ser atendido de esta forma y te atienden, te responden. Eso ya ha ocurrido, debo informarles, el 2023. Por eso el órgano electoral ya las notas las dirige con nombre y apellido, ¿no? Ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Cuno. Ejecutivo de los interculturales, Esteban Alavi. Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lucio Quispe. Y les dice, miren, ustedes están cometiendo este error, esto está muy bien. Formalmente, institucionalmente, ellos ya han avanzado en ese reconocimiento. No solamente el órgano electoral, ¿no? Nosotros al ver que al señor Evo Morales y al grupo de abogados que no le asesoran en nada al señor Evo Morales, le hacen cometer un error tras error tras error, entonces le decimos, nosotros a quién vamos a apelar. Las organizaciones dicen, vamos a el sistema judicial, porque el órgano electoral está ahí medio que reflexionando, pensando todavía, y no sabemos qué está, y se ha ido al órgano judicial. La Sala Constitucional 1 de nuestro sistema judicial ha recibido el memorial, ¿no?, de las 3 organizaciones, y usted muy bien sabe que en todo proceso hay solo 3 cosas que te piden: carnet de identidad, domicilio y trabajo, para cualquier proceso. Nosotros, en este caso, nos han solicitado los documentos y se ha presentado toda esa documentación y hemos reclamado que el congreso que se estaba haciendo en La Ocaña era ilegítimo, ilegal, y la Sala Constitucional ha dicho, es verdad, aquí hay un estatuto
y se han presentado más de 10 abogados de Evo Morales con todo su ejército de abogados que salen en conferencia de prensa. Las organizaciones estaban con un solo abogado, ¿no?, que ha hecho la representación, pero con su estatuto, con la verdad, con los documentos. Y esa sala ha dicho, aquí su estatuto de ustedes dos, ¿no?, que son del MAS, dice, artículo 13, para convocar al Congreso tiene que cumplir estos requisitos. Y este Congreso de la Ocaña no ha cumplido, por tanto, se anula. Entonces, convocamos al órgano electoral cumplir con la normativa vigente. Y además ha dejado en claro a los señores de la Dirección Nacional del MAS que ustedes no son dueños al 100% del instrumento político MAS y PCP. Ahí le entrega la tutela parcial a estas tres organizaciones, porque se estaba vulnerando el derecho de las tres organizaciones fundadoras de este instrumento político. Vamos a rogarle. Jurídicamente ha quedado ya establecido quiénes son las organizaciones legalmente reconocidas, legalmente establecidas, constitucionalmente, con vida orgánica, con vida ciudadana civil, en el marco de la normativa. Eso ha quedado claro jurídicamente, electoralmente, ha quedado claro orgánicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Evo está en un pataleo terrible. Yo creo que, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Y lo ha hecho las organizaciones desde el primer día, decirle, hermano Evo, respiremos un poco, analicemos la situación. Está en juego el instrumento político, no una candidatura. Dejemos de lado los intereses personales. Al final, las bases van a definir quién va a ir. Yo lo digo abiertamente, y siempre ha sido la postura de nuestro hermano presidente Luis Arce. Las organizaciones han tomado una determinación, recuperar su instrumento político para las organizaciones sociales, no para Evo Morales ni para Luis Arce, mucho menos para Juan Vizca, es para las organizaciones sociales, porque así ha nacido. Se ha creado este instrumento. Cuando han fundado, se ha dicho, no vamos a hacer un partido político tradicional, haremos un instrumento político para llegar al poder, para gobernarnos nosotros mismos. Ese proceso no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, estamos en ese proceso justamente. Hemos tenido un primer ciclo de 14 años con el hermano Evo Morales y ahora tenemos otro ciclo con el hermano Luis Arce. ¿Y cuántos ciclos más tendremos? Pero es porque la unidad de las organizaciones sociales así lo ha determinado. Seguramente. Y la continuidad de este proceso no se puede poner en riesgo ni en juego. Viceministro. Ese esencialmente. Viceministro. El otro día hablábamos precisamente con uno de los abogados del Movimiento al Socialismo, con Wilfredo Chávez, y él nos decía que estas representaciones, Guillermina Cuno, Lucio Quispe y Esteban Alavi, no pertenecen al Movimiento al Socialismo. ¿Qué dicen los estatutos de estas tres confederaciones? Yo leí ahí el estatuto de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y decía que si bien, digamos, sus luchas son políticas, reivindicativas del sector, no menciona de que tienen que ser militantes del movimiento al socialismo. La historia de la CSUTCB, por ejemplo, trasciende a la historia misma del movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo acaba de cumplir ¿cuántos años? 29 años el otro día, pero la Confederación Sindical tiene más de 50 años. Entonces, se puede exigir al secretario ejecutivo de la Confederación de Campesinos, de Bartolina Sisa y de Interculturales que sean militantes del MAS. ¿Señalan eso los estatutos de estas tres organizaciones? Muchas gracias. Vivimos en un estado plurinacional, ¿no? No se puede obligar en Bolivia a nadie ser de una religión, ser de un partido político, ser de un equipo, ¿no?, que le guste algo. No, Bolivia es un estado plurinacional. Uno decide si ser católico, evangélico, budista, ser islámico, o sea, es libre la religión. Por eso somos un estado laico. En el tema de la opción política es de la misma forma. Nadie puede obligarte a ser de izquierda, de derecha, ser del ADN MNES, en este caso más contemporáneo, ser de Comunidad Ciudadana, Creemos, el MAS, es libre. En un estado, es más, si en un estatuto se pusiera, están obligados a hacer de esto,
es inconstitucional ese estatuto orgánico, ¿no? O sea, un poco para que quede el marco normativo, ¿no? Ahora, nosotros no somos un partido político tradicional. Hay que preguntarle a Wilfredo Chávez cuándo se ha incorporado al MAS y PCP y cómo entiende este instrumento político. No es un partido, es un instrumento político. ¿Y por qué se ha pensado en un instrumento político? Yo lo digo por la misma experiencia que me ha tocado vivir acompañando a mi papá. Cuando ellos han fundado este instrumento, el MAS y PCP, ellos dijeron, no nos entendemos. Evo Morales tiene su discurso joven, todavía a la época del 80, pero había otros líderes, ¿no? Juan de la Cruz Vilca, estaba el Malcus, Román Loaiza, Félix Santos, hay hartos líderes, y cuando llegaban elecciones, ¿no?, generales, cada uno se iba a su partido. Cada uno tenía Eje Pachacute, el MIP, Izquierda Unida, ACP, MBL, y otros peor todavía se iban con ADN, con MNS. Si uno revisa la historia de la época del 80, principios del 90, esa era la realidad del movimiento campesino. Estaba dispersado, estaba dividido. Por eso dicen, no, necesitamos un instrumento político que nos una, que vaya más allá de los intereses, que muera este tema vertical, caudillista, y se crea este instrumento político, donde todos sean aceptados en su pensamiento, en su lógica, y tengamos otra forma de construir política, ¿no?, y otra forma de entender al Estado desde las organizaciones sociales. Por eso se habla de un nuevo paradigma. Por eso se incursiona en este nuevo concepto. No habíamos sido los únicos que vivimos en Bolivia, los quechas y los aymaras, porque en 1990, ¿no?, sobre todo el 91, hay movimiento de los indígenas de Tierras Bajas. Ellos hacen su primera marcha que viene de Tierras Bajas hacia la ciudad capital política de Bolivia, y se encuentran las tierras altas, tierras bajas, y dicen, Bolivia había sido más grande, no había sido solamente aymaras y quechas, criollos, como todo el mundo se cree, sino habíamos sido más de 30 naciones. Hoy 36 naciones reconocidas en la Constitución Política del Estado. No, eso debe de quedar claro, la pluralidad y la diversidad de nuestra forma de hacer vida democrática en nuestro Estado plurinacional. Punto 2, vámonos al caso concreto. Esteban Alavies, militante del MAS. Guillermina Curres, militante del MAS. El hermano Lucio ha sido siempre un compañero orgánico a su confederación. Él no pueden ir al órgano electoral y solicitar el archivo. Él no tiene antecedentes, nunca ha estado militando en ningún partido de derecha, ningún partido. Él ha sido un compañero de base que siempre orgánicamente nosotros, como CESUD-CB, está dentro de la estructura del MAS. Y todo aquel que es miembro de la estructura de la CESUD-CB está dentro de eso. Pero no por eso, miren, quiero que entiendan este tercer tema en esta pregunta que me hace. Cuando la CESUD-CB nace, saca una tesis en 1984. La tesis política dice, tenemos que construir nuestro brazo económico, porque estamos explotados, somos pobres, ¿no? Nuestro brazo económico. Y construye Coraca. Tenemos que construir nuestro brazo educativo, porque ya no hemos ido ni a la escuela, ni al colegio, menos universidades. Nuestros hijos que salen de las comunidades tienen que ser profesional igualmente, y se construyen los consejos educativos, los CEPOS, ¿no? Y por último dice, tenemos que gobernarnos nosotros, hay que construir nuestro brazo político, y ese brazo político, que fue el primer concepto que se acuñó toda la época del 80, y el 90 se transformó, construíamos nuestro instrumento político, que una a todo el movimiento indígena, originario campesino. Entonces, debe quedar bien claro que todo este proceso de construcción es incluyente. Por eso el instrumento no se reduce a 2, 3 personas o a 2, 3 organizaciones. Es un proceso que ha permitido abrir los brazos, fabriles, constructores, cooperativistas, todo el mundo ha dicho, nosotros asumimos esto que han construido los campesinos, pero ahora es de todas las organizaciones sociales.
Y las organizaciones, ustedes muy bien saben, revisen cualquier estatuto, empezando de la COP, no van a encontrar un artículo donde diga nosotros somos militantes de un partido, no. Es que también es inconstitucional eso todo el mundo lo sabe. Pero orgánicamente sí podemos hacer nuestra tesis política, como ha ocurrido con la COP, que han intentado defenestrarlo estos últimos años. En el Congreso de Tupiza, cuando entra Guido Milma ejecutivo, se aprueba la tesis política de apoyar el proceso de cambio, profundizar el proceso de cambio y llevar a otro nivel el proceso de cambio, ¿no? Recuperar nuestras anteriores tesis políticas, y todos los que han estado en estos congresos recuerden, hemos aprobado que el próximo candidato tenía que ser un campesino y un obrero. Y de la noche a la mañana aparece esta ley electoral que no está pensado ni está a la altura de esta forma de organización política de las organizaciones sociales, más está pensado como para partido político, donde te exigen presente su directorio, un presidente, no sé la forma como quieran llamarlo, una línea vertical, que tenga su periodicidad, tienen sus patrones y su línea normativa que dicen hay que adecuarnos a esto, pero no hacen esta lectura general de cómo es el instrumento político, ¿no? Entonces, pero no nos hacemos problemas, nos adecuamos, tenemos un presidente del MAS, tenemos nuestros presidentes departamentales, presidentes seccionales, hay una estructura del MAS y PCP. Esa estructura del MAS y PCP no es otra cosa que la delegación de nuestras organizaciones. Ese directorio que nos golpea hoy en día no es otra cosa que personas que están sentadas en ese cargo en representación de una organización. Y podemos hablar, Evo Morales representa a la CESUD-CB, Gerardo García representa a los interculturales, Juanita Anzieta representa a las Bartolinas, y cada organización, vecinos, fabriles y otras organizaciones, tienen su delegado ahí en ese directorio. Y muchas de las organizaciones han dicho, hermano, venga y rinde informe, usted se debe, no se maneja solito, usted se debe a su organización. Por eso la CESUD-CB siempre ha invitado a Evo Morales, venga, sentémonos, hablemos, rinde informe y vayamos adelante. Nunca ha hecho caso. Hoy para este congreso la CESUD-CB ha invitado al señor Evo Morales que se adhiera a este congreso. Este es el congreso legalmente, orgánicamente, que está cumpliendo con la mayor expectativa de la militancia y del pueblo boliviano. Pero no tienen la firma de la dirección. Ellos tienen de las 14 firmas, 8 firmas, y ni una de las organizaciones fundadoras. Nosotros tenemos, eso han dicho nuestros hermanos, las 3 organizaciones fundadoras, las firmas de las 3 organizaciones, y tenemos 4 firmas, ¿no?, de la dirección nacional. Parte del directorio del MAS y PCP está en coordinación con nuestras 3 organizaciones nacionales. ¿A la cabeza de quién? Y el estatuto también lo menciona. Y eso tiene que quedar claro. Cuando hay crisis al interior de la dirección nacional del MAS, como está ocurriendo ahora, hay una secretaría que es obligada a salvar cualquier momento de crisis. Es la Secretaría Orgánica. Cuando hay problemas, esta es la cartera que tiene que moverse y buscar la unidad y salvar a nuestro instrumento político. Esa cartera orgánica está en coordinación con nuestras 3 confederaciones. ¿Cuál es la crisis? Al compañero Evo Morales, la confederación lo ha expulsado. Al señor Gerardo García lo han suspendido, lo han expulsado de los interculturales. A la señora Juanita Anzieta lo han suspendido y lo han expulsado de las Bartolinas. Lo mismo puedo hablar de los otros compañeros. La Confederación Nacional de Juntas Vecinales, a su delegado a la dirección, lo ha suspendido, lo ha expulsado de las filas de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales. Y así de cada uno. O sea, entonces, ¿a quién representan? Hay una crisis interna dentro del MAS. Y todo este conflicto, ahora en documento, en memoriales, en papeles, se presenta a el órgano electoral. Y ahí estoy completamente de acuerdo. El órgano electoral en sala plena debe de analizar, debe de debatir y debe dar su criterio, porque ya hay jurisprudencia sobre estos casos
que a lo largo de la historia democrática del país, con algunos partidos ha ocurrido, y han dirimido, porque la máxima autoridad hoy en día es el órgano electoral. Así es. No va a venir aquí a salvarle ni el sistema judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo. En Bolivia somos 4 poderes, 4 órganos, órgano ejecutivo, legislativo, judicial, y hay un órgano que es máxima autoridad, el órgano electoral. Ellos son los que tienen que resolver, dirimir, entender todo lo que está pasando y resolver de acuerdo a la normativa vigente. Muy bien, viceministro. Le vamos a agradecer mucho, viceministro, su tiempo, todas las explicaciones. Gracias. Nos falta tiempo. Nos ha faltado tiempo, sí, claro que sí. Pero vamos a estar en otra oportunidad seguramente hablando de todo esto, viceministro. Fuerte abrazo, gracias por todo, que tenga lindo día. Muchas gracias, un gusto. Hasta la próxima.